Bien, buenos días. Bueno, hoy tenemos una gran oradora para poder conversar un ratito. Se trata de Rina Quijada, una gran conocedora de nuestra industria que ha pasado por muchas etapas y por muchas empresas, teniendo inclusive su propia empresa Inteliquem. Y hoy ya más retirada, pero afortunadamente con su gran conocimiento para compartirlo con nosotros. Así que primero que nada, quiero darte la bienvenida, Rina, agradecerte enormemente el tiempo. Sé que estás con muchas actividades también, pero quiero agradecerte mucho esto y tratar de hacer una conversación, digamos así, bien relajada para poder conversar de algunos temas con respecto a la nueva instancia de Venezuela. Así que buenos días, Rina. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un honor poder compartir contigo algunas de las inquietudes que están sucediendo hoy en la industria. En el 2024 decidí pues tomar un pequeño retiro, pero nunca uno puede dejar de estar cerca de la industria, ¿no? En una forma, vamos a decir, un poco más relax, más relajada, donde me puedo enfocar en las áreas que son de mi interés. Y la industria petroquímica para mí ha sido siempre 40 años de mi vida, así que seguimos, pero un poco más enfocado en las áreas de interés, ¿no? Y una de ellas es la región de América Latina y la petroquímica básica. Estoy apasionada por eso, ¿no? Así que qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir algunos temas de interés sobre la industria petroquímica, enfocada básicamente en Venezuela, que es el tema de hoy día, ¿no? Bien, en ese punto justamente nos interesa mucho que tú como persona que vivió en Venezuela, que nació en Venezuela, que es venezolana, que Sí. se siente plenamente venezolana, que nos cuentes un poquito para que todos estemos al mismo nivel de conocimiento de qué representa la industria petroquímica y química venezolana, que tengo entendido, por lo que uno conoce de siempre, ha sido pionera y extremadamente importante para toda la región y que esperemos que vuelva a eso. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia personal, aprovechando que eres venezolana. Sí, te cuento que por cosas del destino, realmente yo nací en el estado Falcón, en la península de Paraguaná, donde Shell y eso identificaron la región para construir sus refinerías. Hoy día ese centro de refinación petroquímica es el segundo mayor del mundo luego de Reliance en la India. Entonces, realmente desde muy pequeña he experimentado eh, todo el proceso de refinación y el el ambiente que se creó en ese momento. Te estoy hablando de los años 50, donde comenzó realmente todo el proceso de refinación del crudo en Venezuela. Venezuela es un país pequeño, de apenas 25, 26 millones de habitantes. Y lo interesante es que en los últimos años, 7.7, 8 millones de venezolanos están dispersos por el mundo. Entonces, ha tenido una trayectoria bastante diferente en los últimos 26 años. El crecimiento realmente no ha sido en Venezuela, sino afuera de Venezuela. Así que bueno, en Venezuela la situación afortunadamente es de calma. Estoy aprovechando esta situación que se originó, que comenzó a principios de enero, ¿verdad? Con el evento de Maduro estar ahora en Estados Unidos y ser removido de la política venezolana. eh, Hay como un resurgimiento, un enfoque sobre Venezuela como país, y me ha dado la oportunidad de
reconectarme con mis amigos, con mis colegas de la industria. Y realmente para mí fue una sorpresa muy agradable saber que en medio del caos, de la incertidumbre y de los cambios geopolíticos dramáticos, hay un cierto nivel de calma en Venezuela. Y le pedí a uno de a varios amigos míos que me enviasen fotos de la vida cotidiana en Venezuela, porque una foto yo creo que pinta mucho más que muchas palabras, ¿sí? Entonces, las voy a compartir con ustedes en una de las dos primeras gráficas que estoy compartiendo en esta conversación. Es bien interesante porque colocó ahí escenas de la vida cotidiana del venezolano de hoy, en enero y febrero, no de hace 20 años. Y veo una Venezuela donde la gente continúa con su vida normal, va al supermercado, va a colocar la gasolina, tienen eventos, inclusive tuve la suerte de un colega que estaba visitando la industria de la transformación del plástico, entonces pude colocar algunas fotos de una nueva máquina selladora de plástico. O sea, veo que hay un cierto movimiento positivo, cauteloso, por cierto, pero hay calma, que es lo más importante. Hay incertidumbre, pero hay calma. Y yo creo que poco a poco se van viendo cambios positivos en la economía venezolana. No va a ser radical, no va a ser inmediato, pero cada día se ve algo diferente que añade a un crecimiento para el futuro. Bien, ahora nosotros como asociación estamos siempre apoyando todo lo que podemos a Pequibén fundamentalmente, pero a todo lo que es la industria venezolana, pese a las dificultades que pudo haber habido en los últimos años. ¿Cómo ves tú en este momento geopolítico? Hay un contexto geopolítico que no es solamente en Venezuela, sino A nivel global, a mundial, un sí. alcance Sí. totalmente globalizado. ¿Cómo ves las oportunidades digamos, desafíos que tiene Venezuela en este momento y qué podemos visualizar hacia futuro? Bueno, mira, te cuento que en Venezuela lo que va realmente a cambiar, vamos a decir, la tendencia de hacia dónde, de dónde viene y hacia dónde va, es la producción del petróleo, ¿no? El 90% de los ingresos de la nación por exportación viene de la venta del petróleo. Entonces, si hay vamos a decir, un renacimiento de la industria petrolera en Venezuela, como vemos que poco a poco se está trabajando en esa área, eh, principalmente en el marco legal, porque tiene que haber estabilidad, tiene que haber certeza, certidumbre para poder invertir ese nivel de inversión que hace falta, ¿no? Para una Venezuela de 30 años donde no ha tenido grandes inversiones, hace falta un capital enorme y eso solamente sucede con tiempo, ¿no? No va a ser inmediato. Yo pienso que la recuperación de la industria petroquímica, que en un momento, en los años 90, en los principios de los años 2000, era un motor muy importante de generación de ingresos, de trabajo y de productos en Venezuela, eso va a demorar un poco. O sea, la planta de olefinas, hay dos plantas de etileno en el oeste del país, lo que se conocía anteriormente como el tablazo. Esas plantas se alimentan de etano y un poco de propano, pero como sabemos, en Venezuela el gas que se produce es asociado a la producción Ujú. de crudo. No es gas esquisto como en Estados Unidos, no es shale gas, es gas asociado a la producción del petróleo. Con una reducción dramática de la producción del petróleo, también se vio reducida dramáticamente la oferta de etano y propano para que esas plantas operen. Así que
la reactivación de los complejos petroquímicos para producir básicamente olefinas. En Venezuela no se produce aromáticos. Es interesante ver que hay una refinería tan grande y no hay mucha producción de aromáticos para petroquímicos. Así que la parte de olefinas sería básicamente alimentada por etano propano, pero yo pienso que eso va a demorar. Eso va a ser unas expectativas a mediano y largo plazo. Mediano 5, largo 10. En el corto plazo, lo que pienso que puede suceder y que sería la oportunidad para la industria, tanto doméstica como internacional, es la industria de la transformación del plástico. La industria de transformación del plástico en Venezuela tiene su capacidad instalada, más la producción, la tasa pues de operacional es más o menos del 25%. O sea, hay un potencial de 70% para incrementar esa utilización y diversificar así todo lo que es la industria del empaque, que viene acompañado con la industria del consumo. Entonces va a ser un proceso donde primero comienza a entrar divisas, ¿verdad? Moneda dura por la venta de petróleo. Ya eso está sucediendo. Efectivamente, ya hoy apenas 2 meses de un cambio significativo ya está aconteciendo, o sea que están sucediendo cambios rápidamente. Ese flujo de caja, vamos a decirlo así, va a poder apoyar al venezolano, al transformador venezolano, a reactivar sus máquinas. Entonces, ¿de dónde vienen las resinas? Las resinas vendrán de importación. Y ahí es donde está la oportunidad para el comercio internacional de exportar las resinas. No van a ser, en mi opinión, producidas inmediatamente en Venezuela, pero las resinas pueden ser importadas y transformadas en la industria del plástico. Perdón, eso porque tú ves que no va a ser tan fácil el reponer toda esa industria a operar internamente. Es correcto, es correcto. Pueden haber intentos de arranques de plantas, pero para arrancar la planta de etileno, por ejemplo, he tenido varias conversaciones con participantes de la industria y me preguntan, bueno, ¿y cuándo comenzará a producir polietileno el tablazo Pequiven? ¿Cuándo comenzará a producir polietileno? Es una pregunta difícil porque para producir polietileno necesitas el etileno y necesitas el etano. Entonces, aguas arriba, necesitas esa inversión para que baje la producción de olefinas y poliolefinas, ¿no? Entonces, por eso pienso que ese proceso se va a iniciar, pero va a demorar un poco más. El proceso más rápido, pienso yo, sería las importaciones, incrementar las importaciones de resinas para entonces transformarla en producto terminado y poder acompañar una demanda mayor de consumo final con una economía que gradualmente va mejorando. Y ahí Eh, es que tú dices que va a haber una oportunidad en el comercio exterior con el resto de los países, digamos, pudiendo exportar a Venezuela para que Venezuela transforme. es correcto, es correcto. Con un marco legal un poco más estable, con una certidumbre de poder recibir pagos por el concepto de ventas y por una apertura un poco mayor con el respaldo de con empresas multinacionales que salieron de Venezuela, pudieran regresar a reactivar sus plantas y incrementar su producción local nuevamente. En ese punto que tú mencionaste de las empresas que salieron de Venezuela, además de las empresas, lamentablemente tú mencionaste una cifra de millones de venezolanos, cerca de 7 millones de venezolanos, Así es. casi 8 mencionaste tú, que han tenido que emigrar desde Venezuela. Lamentablemente se fue mucha, digamos, mucha fuerza de trabajo, mucho ingeniero muy capacitado y muy formado, que están afortunadamente trabajando en el resto de los países. En distintos países hay muchos venezolanos. Aquí en Argentina tenemos muchos venezolanos en la industria petrolera y la industria petroquímica.
muy bien formados y todo. ¿Cómo se va a poder recuperar toda esa fuerza que es necesaria, obviamente, para volver a reponer la industria? Y es interesante tu pregunta porque el recurso humano capacitado para poder operar las refinerías, las plantas petroquímicas, es importante que ese recurso humano esté presente durante la recuperación. Ahora, el regreso de venezolanos a Venezuela no es solo una decisión emocional, que pudiera tener el 20% de mi decisión sería emocional, porque el venezolano que salió a otros países, les gustaría regresar, pero además de una decisión emocional, tiene que ser una decisión estratégica basada pues en la estabilidad, la seguridad, un proyecto de vida, ¿no? Y yo pienso que los más probables para regresar son aquellos que han salido, vamos a decir, más recientemente, los que han salido en los últimos 2, 3 años, porque una vez que estás fuera 10, 15 años, recuerda que este proceso ha sido un proceso de más de 20 años, es difícil retornar porque tienes ya tus hijos están en la universidad o se casan con un argentino y cómo hacen para los nietos, es difícil el entorno familiar, ¿no? Entonces, eh, si no has estado fuera mucho tiempo, hay una probabilidad más alta. Si tienes familia en Venezuela todavía, tus padres, eso atrae mucho. Y, y, um, y la realización de que van a haber oportunidades de trabajo, ¿no? Porque una de las razones para salir de Venezuela fue la parte económica, ¿no? La falta de un futuro para dejarle a tu familia. Entonces, el venezolano sale a buscar nuevos horizontes, pero si hay una oferta de trabajo sólida, con una tendencia a continuar creciendo la economía, yo pienso que va a haber un retorno de venezolanos capaces que, como dices, Manuela, el venezolano que estaba al frente de las plantas petroquímicas tenía mucha experiencia y puede que regrese ese capital humano que va a hacer falta. Así que son lo menos probable son los que ya tienen una Claro. carrera, un negocio, una nacionalidad, una ciudadanía, están en España, están en Italia, en Estados Unidos. Ya sería más difícil regresar a cierta edad también, ¿no? Para hacer ese cambio. Pero sí vemos que hay una gran posibilidad de vamos a decir, una ola pues, que va a comenzar a regresar a Venezuela para tomar las riendas de la industria. Sí, sin Así duda, sabemos. porque más allá de que hay todavía, obviamente, una fuerza importante laboral en Venezuela que hoy está operando las plantas, las que están funcionando, el crecimiento va a requerir de cada vez Va a más. requerir más, Bueno, exactamente. yo no quiero sacarte mucho más tiempo porque me interesa mucho ir evolucionando en esto a medida que el tiempo pase, porque esto es muy nuevo, como tú dijiste. Estamos hablando de hace muy poquitito los cambios que se están produciendo en Venezuela y a medida de esto, que esto avance va a haber cada vez más. Así que haremos algunas otras charlas más, Rina, si tú nos lo permites en su momento. Pero un poco para cerrar, me gustaría que tú nos digas también como venezolana y entusiasta de ver a Venezuela creciendo otra vez, con ese entusiasmo, ¿qué nos puedes dejar como mensaje sobre el futuro y la visión general de Venezuela y un poco la región que más involucra a Sí. Venezuela? Efectivamente, Manuel, continuaremos conversando. Yo siempre estoy a la orden, especialmente mi apoyo a las asociaciones en la región, APLA y las otras. Siempre para mí son prioridad porque ustedes tienen un alcance a nivel regional y a nivel global. El mensaje que yo pienso es importante es cuando hay caos y cuando hay una incertidumbre, yo siempre regreso a los fundamentos de la industria, ¿ok?
porque va a haber mucho ruido, va a haber mucha incertidumbre, pero ¿cuáles son los fundamentos de la industria? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? Hay una lista de muchas cosas que sabemos que están ocurriendo, entonces enfocarse hacia eso y menos hacia la parte más de incertidumbre. Entonces sabemos que Venezuela tiene una gran reserva de petróleo y gas. Sabemos que por los momentos hay un apoyo bastante fuerte de Estados Unidos para mover esta industria hacia el frente. Sabemos que hay un capital humano en Venezuela y fuera de Venezuela que puede ayudar y sabemos que esta es una ventana de oportunidad, pero hay que esperar, hay que darle tiempo. Demoró 26 años en estar en esta situación, no se puede esperar que recupere en 6 meses. Yo creo que esto es un proceso de meses y de años, con un compromiso, ¿verdad? A que el venezolano tome esta oportunidad y pueda seguir empujando hacia adelante para una recuperación del país y de la industria. Perfecto, bueno, muy agradecido, Rina. Creo que realmente has dado una descripción inicial de lo que todos estamos viendo de a poquito de Venezuela, pero con tu conocimiento es más fácil visualizar qué es lo que Visualizar. está pasando y para dónde vamos. Me agrada mucho ver el optimismo que tienes con respecto a la industria y que ya puedas estar en contacto con mucha gente con el mismo entusiasmo, que eso nos Así va a es. permitir de alguna manera que nuestra querida Venezuela crezca lo más rápido posible. Y como tú dices, muchos de los venezolanos podrán volver, otros ya estarán arraigados, como fue tu caso, también arraigados con su historia dentro de cada país y es un poco más difícil, pero yo creo que todos apoyando en una u otra medida a este querido país. Así que más que agradecerte y esperarte para la próxima ocasión. Muchísimas Claro que sí, gracias, Rina, ¿eh? nos vemos Muchas pronto. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.